Pues buenos días, vamos a comenzar y ahí esperaremos que se vayan incorporando porque al parecer hay problemas de tráfico como siempre en la Ciudad de México. Bueno, para los que no nos conozcamos, mi nombre es José Antonio González Castro, contador público. Parezco abogado, pero no soy abogado, soy contador. Soy un poquito abajo de los abogados porque dicen que solamente ellos estudian, entonces bienvenidos ellos, ¿de acuerdo? Igualmente me da mucho gusto saludarlos. Hoy, si vinieron al evento pasado, hoy me siento mucho mejor que la vez pasada porque ese día andaba medio quebrado. Dicen las enfermedades no se anuncian, entonces bueno, pues hay que cuidarse, exacto. Dice, siempre hay tiempo para enfermarse, entonces como bien dice mi amigo, hay que cuidarse. Pues bueno, sean todos bienvenidos a este evento, los presentes y los ausentes, los que nos están viendo en su casa, en su oficina, en donde sea, sean todos bienvenidos. Y bueno, pues vamos a comenzar también a platicar de este tema, que tiene cosas interesantes, de verdad, tiene cosas interesantes, aunque es mucha información, ¿de acuerdo? No vamos a agotar todas las reglas misceláneas, vamos a ver las más importantes desde mi punto de vista, y bueno, como ustedes ya tendrán algún antecedente, porque hoy en redes sociales se han hecho pláticas, cursos, mesas redondas, y bueno, pues cada quien opina al respecto. Entonces, hoy por hoy vamos a platicar de este tema. Le doy de momento también la bienvenida a mi amigo Octavio Rodríguez Espinosa, que me hace el honor de estar conmigo, y al ratito espero que llegue en tiempo el Charlie, que anda todo distraído, pero bueno, bienvenidos todos, buenos días, ¿de acuerdo? Ya saben la mecánica, levanten, hoy no creo, sí pusieron la paletita, levanten la paletita si tienen preguntas, y desde luego no se queden con dudas, todas las preguntas son buenas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar. El tema es Resolución Miscelánea Fiscal 2023, se publicó un día antes de los Santos Inocentes, y qué bueno, porque si no, imagínense, a lo mejor pensaríamos que nos estaba haciendo una broma la autoridad, que coincide esto con la del año pasado, si ustedes ven, se publicó exactamente el mismo día, ¿de acuerdo? 27 de diciembre del 2022, con vigencia a partir del 1 de enero del 2023, y bueno, pues la idea es ver algunos aspectos que así lo llame aspectos sensibles, y dentro de esos aspectos sensibles, y creo que es importante mencionarlo, ojo con el incremento del salario mínimo y ojo con la tabla del subsidio para el empleo. ¿Y por qué digo ojo? Porque hoy por hoy ya nadie se le va a devolver cantidad alguna por subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? A nadie. Y el punto interesante, y lo vamos a ver, es que si ustedes tienen trabajadores con salario mínimo, se van a llevar una sorpresa, que aplicando la tarifa, que sí está actualizada, y aplicando el subsidio para el empleo, hay un saldo a retener al trabajador. Y su sistema, si no está bien configurado, seguramente se los va a retener. Y aquí la pregunta sería, ¿cabe la retención? La respuesta es no. Artículo 96, primer párrafo de la Ley de Renta, y artículo 123, apartado A, fracción 8 de la Constitución. Ahí para que tengan un pequeño dato, ¿están de acuerdo? Pero bueno, ¿qué vamos a platicar? Perdón. Ok. Me indican aquí el staff que cuando quieran hacer una pregunta, antes de que pregunten, esperen a que llegue el micrófono porque luego nadie los escucha, ¿de acuerdo? Bueno, creo que es clara la pregunta. Y bueno, pues decía que eso es lo que vamos a platicar. Dentro de esos aspectos sensibles, la actualización de las tarifas para efecto de impuesto a la renta, todo lo que tenga que ver con CFDI 4.0, obviamente la ampliación del plazo que ya lo conocíamos desde el año pasado, y aquí hay una precisión. La precisión es esta: se modifica el plazo para cancelar los CFDIs. Si ustedes hacen una referencia al plazo hasta el año pasado, había una disposición transitoria que decía: CFDIs de años anteriores se puede cancelar hasta el 31 de diciembre del 2022 o ya no. Y es importante el comentario, porque si ustedes checan el artículo 29, letra A del Código Fiscal de la Federación, con reforma del 2022, dice que el plazo para cancelar el CFDI es el 31 de diciembre,
pero del año en que se emitió el CFDI, que quede claro, ¿eh? Y hoy por resolución miscelánea, y lo voy a compartir la regla, nos dan de plazo para cancelar hasta el día en que se presente la declaración anual del contribuyente. Es decir, hasta marzo o hasta abril, dependiendo el tipo de contribuyente, sea físico o moral. Aquí la pregunta que destaca, que siempre hay confusión, es, oye Toño, y si el CFDI es del 2022, aplico la regla miscelánea porque ya está vigente, ¿lo puedo cancelar hasta el 31 de marzo de este año? Respuesta es sí, pero cuidado, porque yo siempre he dicho esta frase, el CFDI, para que proceda la deducción, debe de tener la fecha del año en que se deduce. Y espero que quede claro el comentario, Y prueba de ello lo vamos a confirmar acá, nóminas. ¿Por qué razón? Porque hay una regla, que lo vamos a platicar también, que dice que si tú emitiste un CFDI de nóminas en el 2022, pero ese CFDI de nóminas tiene errores, ¿de acuerdo?, en su emisión, la miscelánea me dice, ese CFDI cancélalo y vuélvelo a expedir y me da de plazo hasta el 28 de febrero de este año. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué? Entiéndase esa regla en base a mi último comentario. ¿Por qué me dan esa facilidad? Porque si no viniera esa regla, fíjense lo que voy a decir, espero que quede claro. Si no viniera esa regla de nóminas y si yo me doy cuenta que el CFDI está mal, lo cancelo hoy y lo vuelvo a expedir hoy, sorpresa, esa nómina no es deducible. ¿Por qué razón? Porque ya brincó de año. No sé si queda claro. Entonces tengan cuidado con esas precisiones de los plazos. Y bueno, reciclo que decirles, tiene un tratamiento particular, porque solamente se debe de cancelar en el mismo mes en que se emite el CFDI. Y por regla miscelánea, ¿de acuerdo?, me dan de plazo para cancelarlo hasta el día 17 del mes que sigue. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con todo lo que tenga que ver con CFDIs. Bueno, que ese es obviamente el índice, no se pierdan, Bueno, entonces ya vamos a ver lo que corresponde a los CFDIs y desde luego dentro de eso, carta aporte. Y la carta aporte, para que tengan una visión general, desde la resolución miscelánea 2022, ¿de acuerdo?, decía en su momento, el CFDI con carta aporte entró en vigencia de manera obligatoria el 1 de enero del 2022. Ojo con esto. Y la miscelánea entonces, ¿qué dice? Que hoy se confirma que debes de emitir la carta aporte, ¿de acuerdo?, el complemento, aunque no cumplas con la totalidad de los requisitos, ¿de acuerdo? Pero sí emitirla, porque si no la emites, pues de entrada hay multas, de entrada se puede considerar como contrabando y de acuerdo, en base a eso, de entrada también pueden detener a tu chofer, porque lógicamente no podrías acreditar el tránsito de las mercancías en territorio nacional. Entonces, cuidado, y ya veremos, y nada más se los doy a título de ejemplo, que tanto el CFDI 4.0 como el de nóminas, se confirma el plazo que se extiende el periodo de convivencia hasta el 31 de marzo de este año, ¿de acuerdo? A diferencia de carta aporte con complemento o complemento carta aporte, se extiende hasta el 31 de julio de este año. Entonces, ojo con las fechas, Bien, veremos también un dato nuevo que a muchos les ha causado problemas, esto, ¿de acuerdo? Órganos certificadores. Y eso tiene mucho que ver con un tema denominado razón de negocios. Y el fundamento es el artículo 5, letra A, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Hay algunos que argumentan que es inconstitucional, yo no me voy a meter a ese tema. Lo cierto es que ese tercer párrafo, si lo leen con detenimiento, que lo vamos a señalar, simplemente dice que la creación o la integración de los órganos de certificación, ¿de acuerdo?, se van a dar a conocer vía resolución miscelánea. Entonces, desde mi punto de vista, sí es una disposición válida porque nace del texto del propio código, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque hay una regla en particular nuevecita, 2152, si la quieren ir anotando. Bueno, veremos también unas precisiones del domicilio fiscal, que ese es un dato que la autoridad siempre ha
criticado porque muchos no están localizados, muchos no existen, muchos son ficticios, etcétera. Entonces, hoy por hoy, vía resolución miscelánea, la autoridad puede habilitar su domicilio fiscal y obviamente so pena de las consecuencias que esto puede implicar, ¿de acuerdo? Bien, en Recico, pues qué decirles, mis amigos, hay mucho que platicar. Sin embargo, señalaré las cuestiones más importantes. ¿Queda claro? Ahora, una de esas precisiones más importantes, apúntenlo para que lo tengan en su material. La regla 3.13.34 me dice, nada más como muestra un botón de recicos, para que vean obviamente la intención de la autoridad. Esa regla me dice, recico persona física, si no presentas la declaración en tiempo y me van a dar un mes de plazo para presentarla, ¿de acuerdo? Sales de recico y te conviertes a régimen general de ley, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta sería, ¿desde cuándo? En el mismo ejercicio que tributaste como recico. Entonces vean hasta dónde llega la autoridad, Entonces, ¿cuál es la intención? Que cumplamos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales para no estar en esa contingencia. ¿Queda claro? Bien. Entonces, platicaremos también de cuestiones que siguen hoy como beneficiario controlador, que tienen algunas adiciones, revelación de esquemas reportables que sigue prácticamente igual que el año pasado, 28 reglas misceláneas, ¿de acuerdo? Que lo cierto es que nadie cumple con esto, pero bueno, ahí está. Y me lo están preguntando cada año en la declaración anual, si haces operaciones, ¿de acuerdo?, de esquemas reportables. La contabilidad del envío de la contabilidad continúa vigente, excepto para personas físicas hasta 4 millones de pesos y excepto para Recico, personas físicas y morales no envían contabilidad electrónica, pero la obligación como tal, de acuerdo a la fracción cuarta del artículo 28 del código, la obligación sigue vigente, ¿de acuerdo? Declaración anual de personas físicas, haremos algunas precisiones y mencionaremos algo interesante, que hay algunos artículos transitorios importantes, ¿de acuerdo? ¿Para efectos de qué? De los plazos, y les doy un dato, porque eso casi lo puse al final de mi material. Hoy por hoy el artículo 29º transitorio de la resolución miscelánea, cuando una persona moral reciclo cambia de régimen y me manejan los dos supuestos, de reciclo a régimen general de ley o de régimen general de ley a reciclo, que se puede dar, ¿de acuerdo?, para este año, me dice que tengo de plazo hasta el 31 de enero para presentar el aviso ante la autoridad fiscal. Entonces, ahí están algunos ejemplos de artículos transitorios, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo con esto, analizando la miscelánea, yo me di cuenta de lo siguiente, porque es mucha información. Alguien si la hojeó, se dará cuenta que son 685 hojas de entrada, pero quítale más o menos 200 hojas que son anexos, ¿de acuerdo? Y nos queda obviamente pues la diferencia de reglas misceláneas, que por cierto, que para que vean que me dicen, es que hoy te veo medio cansadito, pues sí, un poquito, porque debo decirles que ayer 10 de enero, hoy estamos a 11, ¿verdad? Y es que no sé ni qué día vivo, amigo. Ayer 10 de enero, ¿de acuerdo?, se publicaron 9 anexos de la resolución miscelánea. Y dentro de esos 9 anexos destacamos el anexo 3, el anexo 7, el anexo 11, el anexo 12 y entre otros. Ahora, ¿qué les dice, por ejemplo, el anexo 3? ¿Les suena familiar? Criterios no vinculativos. Lo que no le gusta al SAT que hagamos, pues ahí está en el anexo 3, para que en su caso lo puedan checar, ¿de acuerdo? Ahora, un tema que seguramente lo deben tener presente porque aprovecho el comercial, los invitamos el día viernes al evento de estrategia y defensa fiscal, en donde un tema que yo voy a abordar es la deducción de inventarios. Y les doy nada más como muestra un botón. Dentro de los acuerdos no vinculativos, anexo 3 de la resolución miscelánea,
Chequen el acuerdo 47 diagonal impuesto sobre la renta. Y se van a encontrar con una sorpresa porque ahí me precisa que los inventarios que dejen de ser vigentes o sean obsoletos o de lento movimiento, en los términos del artículo 27, fracción 20 de renta, yo los puedo considerar como una deducción autorizada. ¿Sí me explicó? Y este criterio simplemente me aclara que no se considere que los debo de dar en donación, porque hay bienes de consumo que sí la misma ley me sugiere que los den en donación, pero si yo tengo un bien que no son para consumo ni medicinas, yo los puedo seguir teniendo en mi empresa, en su caso los puedo destruir, pero no necesariamente se tienen que ir como donativos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el tema. Bien, entonces decía, hay reglas sin cambios que son las más, hay reglas que ya no se publican y acá hay dos bien interesantes, les doy una muestra. Y esto que les voy a decir a lo mejor nadie se acuerda, pero allá venía. Reforma 2022, hay un artículo segundo transitorio, fracción 7, que decía, escuchen esto, para ponerlos en contexto, porque seguramente lo van a vivir. Si tienen clientes que son Recico 2022, ¿de acuerdo? Esos Recico pudieron haber sido agapes en 2021, ¿sí estamos de acuerdo? Porque se derogó la fracción tercera del 74 de renta. O pudieron ser régimen general de ley, ¿están de acuerdo? Honorarios, arrendamiento, actividad empresarial. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ese artículo segundo transitorio, fracción 7, me decía que si tienen pérdidas fiscales pendientes de disminuir, ¿de acuerdo? Que eso de verdad que puede ser un tema de interés para la autoridad y seguramente lo tiene que modificar porque me está quitando un derecho adquirido. Ojo con esto, Pero bueno, sigo con el comentario. Si tú el 2021 tienes pérdidas fiscales, te vas a Recico, ¿de acuerdo? Esas pérdidas fiscales las puedes aplicar en su totalidad en 2022, en la declaración anual. Pero ¿a qué voy con esto? Si tienes 100 y aplicas 80, te quedan 20. La pregunta es, ¿esos 20 se pierden como está la norma? Sí. Como está la norma, sí. Oye, espérame, y fíjense cómo puedo cambiar las cosas. Oye, ¿y yo puedo dejar de ser Recico y volver al régimen general? Claro, y la pregunta que sería, ¿y no en régimen general yo tengo el derecho de aplicar pérdidas? Vean nada más cómo se dan las cosas, Pero aquí el punto es de que si tienen pérdidas fiscales, ¿de acuerdo? Y no las aplican en la declaración anual 2022, de entradita se pierden. ¿Sí queda claro? Entonces, habría que ver, porque seguramente el SAT se va a pronunciar en ese orden de ideas, ¿están de acuerdo? Y si no, pues hay que hacer una moción a través de un órgano colegiado, ¿de acuerdo? O una cámara empresarial para que al menos lo tenga presentes. Entonces, a eso me refiero con estas reglas, como ejemplo, no publicadas. Adelante, contadora. Una pregunta, si una persona moral ahora en 2020, o sea, está en el régimen general, pero en 2023, porque no llegó al límite de los 30 millones o 35 millones a 40 millones, pasa en automático al ¿cómo se llama? Al régimen de Recico. A ver, ¿en persona moral? Es persona moral. Ok. Y hasta en el 2021 se pasó del tope, entonces se quedó en el régimen general, pero ahorita ya no pasó el tope. Ok. Entonces, ¿es obligatorio que pase a Recico? Sí, bueno, recuérdate que en personas morales. ¿De acuerdo? A diferencia de persona física, en personas físicas es opción tributar como Recico. Exacto. En personas morales, si estás en el supuesto, es obligación como tributar en Recico. Entonces, sí tendrías que presentar el aviso, ya mencionaba, a más tardar el 31 de enero de este año. Sí, y en este caso, por ejemplo, tiene pérdidas de ejercicios anteriores. Ajá. Entonces, si no aplica todo… No, pero el comentario, no se pierdan, no pongan palabras en mi boca que no dije. Bueno. Yo nada más hice la aclaración en personas físicas. Físicas, ok. No se pierdan, No es una cosa, dicen, es Juan Domínguez y otra cosa es quiero un café, ¿verdad? Exacto. Que así son las damas, y dicen Chana por Juana, pero bueno, mande usted. ¿Cómo estarán llevando esas contabilidades? Pero bueno, sigo.
Entonces decía, hay reglas sin cambios, hay reglas no publicadas, ya puse un ejemplo, hay reglas adicionales, ¿de acuerdo? Y dentro de estas reglas adicionales hay una sorpresa, y la sorpresa es en materia de nóminas. ¿Por qué razón? Porque les digo la regla, aunque sí viene puntualmente en mi material, la regla 27148 me dice que pueden pedir a través del portal del SAT la información de los trabajadores para que lo puedan timbrar el CFDI. Esa es la bondad, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que se destaca es, oye, pues suena muy bonito, pero la pregunta es, ¿realmente inscribiste los trabajadores en el RFC? Porque ese es el previo, porque si no, no va a haber información, ¿queda claro? Porque la autoridad se lava las manos. Yo te voy a dar la información de lo que yo tenga en mi base de datos, pero siempre y cuando hayas procedido a actualizar y a inscribir a tus trabajadores, que por ahí se puede colar, y apúntenlo, el segundo párrafo de la fracción 5 del 27, y ese párrafo es más que obligado checarlo, porque se puede destacar que si no inscribiste a tus trabajadores en el RFC, es un requisito, ¿para qué? Para que la nómina sea deducible. Ojo con esto, Pero bueno, son de las reglas que hoy por hoy se adicionan a la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Bueno, hay reglas también con cambios sustantivos, o sea, es la misma regla, pero con un cambio. Por ejemplo, déjame terminar la frase para que no se me olvide. Reglas con cambios. Puedo pisar algunos callos, Margarito. La regla en cuestión es aquella que me habla de los exhortos y las invitaciones que me hace el SAT. Aquí hay que poner las dos reglas así como que en comparación, ¿qué decía y qué dice? La regla anterior, y me refiero al 2022, dice que cuando la autoridad te manda un exhorto es porque algo no has hecho o lo hiciste mal. Entonces el contribuyente tiene que acreditar, ¿de acuerdo? Hasta el año pasado decía, la presentación de tus declaraciones en tiempo y forma, palabras más menos. Hoy ya no dice eso. Hoy dice que para que tú aclares el exhorto que te da la autoridad, tienes que acreditar, vean, el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Por lo tanto, presentación de declaraciones, que es un tema en particular, que cumplimiento de obligaciones fiscales es lo mismo. Insisto, vean la intención de la autoridad. A eso me refiero con cambios sustantivos. Otro ejemplo y te doy la voz. En materia de, por ejemplo, carta aporte, y para los especialistas les dejo una tarea, la regla anterior decía que puedes transitar con vehículos tipo C2, espero que me vayan siguiendo la idea, y puedes transitar hasta el año pasado 30 kilómetros de longitud para que se considere como área local sin la obligación de emitir carta aporte. ¿Sí me van siguiendo? Hoy la regla en cuestión ya no dice eso, simplemente dice que tú puedes circular en un radio de distancia de 30 kilómetros, por lo tanto la pregunta sería, ¿longitud y radio de distancia es lo mismo? No. Entonces vean cómo están cambiando, pero insisto, para que encuentren esas diferencias, tienes que poner la regla anterior y la regla nueva para ver qué se modificó. ¿Sí, Margarito? Buenos días. Hola. Perdón, buenos días, José Antonio. Con respecto a lo que comentabas de poder solicitar los datos al SAT de los trabajadores, creo que también por ahí dentro de esa misma regla decían que nada más se podrá solicitar por una única ocasión dicha información. Entonces, pues es tener un solo disparo para usarlo, ¿no? Pero fíjate, sí, claro, sí, si vas a quemar tu cartucho, quémalo bien, claro. Es el segundo párrafo de la regla 27148 que se adicionó, pero previo a eso yo les pongo un dato más interesante, vean, me dice que los patrones que pueden solicitar a través del portal de SAT esa información son aquellos patrones que por lo menos han pagado salarios, escuchen esto, por los últimos 12 meses, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta sería, 12 meses por todos o por algunos en particular, porque si no cumplo con los 12 meses de entrada, la autoridad no me va a dar información. ¿Me explico? Estoy citando literalmente lo que dice la regla, Y bien lo que dice Margarito.
La segunda parte, segundo párrafo me dice que solamente puedes hacer la solicitud por única ocasión. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí están datos interesantes. Pero bueno, seguimos. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Bueno, entonces decía, hay reglas no publicadas, reglas adicionales, ya puse un ejemplo, reglas con cambios sustantivos, ya puse un par de ejemplos, reglas adicionales. Lo repetí, perdón. ¿De acuerdo? Aquí más que con adicionales, aquí quise decir que hay reglas con adiciones, no adicionales, adiciones. Ahí fue un error mío. ¿A qué me refiero con reglas con adiciones? Fíjense, estoy acá, adiciones. En materia, por ejemplo, de lo que es el expediente del beneficiario controlador, que es la regla 28122, ¿de acuerdo? Que sigue siendo la misma, tenía, si no me equivoco, 20 fracciones de los documentos y requisitos que deben de cumplir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué voy con el comentario? ¿Qué se adiciona? Es la misma regla, son los mismos requisitos, se adicionan 2 requisitos más, ¿de acuerdo? Y dentro de esas adiciones me dice, que eso es lo que yo en algún curso dije, cuidado con esto, me dice, aquellas personas que tengan la cadena de control o la cadena de titularidad, ¿eso qué quiere decir? Para que me explique, y vean, insisto, hasta dónde quiere llegar la autoridad. Yo, por ejemplo, quiero invertir en la empresa del contador, ¿de acuerdo? Pero yo no voy a hacer la inversión directa. Regálame tu nombre, por favor. Alfredo. Yo quiero invertir en la empresa de Alfredo S.A. Pero yo le voy a decir a mi amigo Juan Carlos, que ya llegó. No, ya llegó, pero bueno, les voy a contar una anécdota de algún maestro. Entonces le digo a Juan Carlos, mira, quiero que estos 100 pesos, que yo te los doy a ti, Juan Carlos, tú los inviertas en la empresa de Alfredo. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí se da ese concepto de cadena de titularidad. ¿Por qué razón? La pregunta sería, ¿realmente quién es el accionista? ¿Juan Carlos o José Antonio? Entonces, para armar el expediente único, se establecen 5 requisitos adicionales de la persona que está atrás de Juan Carlos, que soy yo. ¿Sí me explicó? A eso me refiero con reglas que tienen adiciones. Espero me haya explicado. ¿De acuerdo? Ahí se da el ejemplo claro. Ahora, la pregunta sería, ¿realmente están integrando hoy por hoy el expediente del beneficiario controlador? Ojalá la respuesta sea sí. Pero bueno, sigo. Hay 35 reglas nada más para que tengan el dato aplicables a Recico. ¿De acuerdo? Nada más como dato curioso, que por ahí creo que ya se está publicando un curso de reciclos, ¿de acuerdo? Porque hay mucho que platicar. Ahora, aquí nada más un comentario y le voy a dar la voz a Juan Carlos o Octavio, quien me quiera ayudar. Dentro de estas 35 reglas, acá estoy, apunten esta, que si manejan reciclos se van a topar con la pared. Sigue la regla 3.13.10, ¿no es cierto? ¿Ahí la tienes, amigo? Si no, búscala. Y esa regla 3.13.10 dice, y hoy a ver si la encuentra Juan Carlos, si no, hoy viene en el material, dice que las personas físicas que hayan tenido ingresos por agapes y que hayan rebasado los 900,000 pesos, que se puede dar, me dice que van a ser contribuyentes como Recico, o sea, siguen siendo Recico, pero van a pagar el impuesto, dice, por la totalidad de los ingresos. ¿Cómo queda ese comentario? ¿Sí ubicas la regla? Listo. Ayúdame a leerla y luego dame tu comentario, Juan Carlos o Octavio. Dice, adelante. Para los efectos del artículo 113E, noveno párrafo de la ley del ISR, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir en el mes en que esto suceda, por la totalidad de los ingresos obtenidos, que estén amparados por los FDI efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Así es. ¿Cómo entender la totalidad? Y ahí donde quiero que me den su punto de vista. Vamos a pensar que 2023, que esto estaba igualito en 2022, igualito. Es más, la regla tampoco cambió.
¿Están de acuerdo? Que estamos en la primera parte, reglas.